Y yo le agradezco mucho a Carlos Salazar, expresidente del CC, un hombre que ha pensado mucho y ha hecho mucho por la realidad de este país, que me ayude a un ejercicio de memoria. Carlos, buenas noches. Hola Leonardo, qué gusto volver a saludarte. De veras aprecio mucho el tener oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio de nuevo. El gusto y el placer es todo mío, el privilegio es mío. Preguntarte, ¿ves tú alguna, digamos, similitud con lo que ocurrió hace 6 años? Yo me preguntaba si hay experiencias, por supuesto, del pasado aprendemos todo, que puedan ser útiles en este momento en el que vivimos, cosas que se parecen y cosas que no necesariamente son iguales. Carlos, ¿qué reflexión compartes con la audiencia? Bueno, este presidente de los Estados Unidos es un hombre que negocia siempre poniendo, en lenguaje coloquial, ¿verdad?, la pistola sobre la mesa. De tal manera que amenaza y amenaza y bueno, pues teniendo la fuerza que tiene, teniendo el país que tiene, teniendo las influencias que puede lograr, pues repliega a la mayor parte de la gente a una negociación. Nadie quiere ponerse contra Goliat. Acuérdate que esta historia de David y Goliat es importante porque está en la Biblia y segundo porque es la excepción. Normalmente Goliat le gana a David. Sí. Entonces, yo creo que nuestra presidenta ha sido enormemente prudente. Yo creo que ha manejado las cosas hasta el día de hoy muy correctas. No buscar un enfrentamiento porque no tenemos elementos para buscarlo. Para tu auditorio, nuestra economía depende mucho del comercio exterior. La participación que tiene el comercio exterior en el PIB, todos los bienes y servicios que se producen en nuestro país, pues es de casi el 60%, cuando en Estados Unidos es del 15%. Pero ellos comercian con todo el mundo, nosotros básicamente con Estados Unidos. Somos un proveedor muy importante para los Estados Unidos. Tenemos las ventajas competitivas y comparativas para poder de alguna manera ser complementarios a ellos, sin duda. Fíjate, te comparto un dato. Eh, Hoy en Estados Unidos, la persona que trabaja en la industria automotriz, y esto fue fruto de una negociación del año pasado con su sindicato de la industria automotriz, cobra $32 la hora por trabajar dentro de las líneas de producción como salario base. $32 la hora. Eso es más de lo que gana un trabajador mexicano en todo el día. En la industria automotriz que pagan muy bien en nuestro estándar. Estamos con una ventaja enorme desde el punto de vista salarial, pero yo le agregaría también, Leonardo, somos mucho más eficientes. Nuestra productividad, la productividad de los trabajadores, le comparto a tu auditorio que he tenido oportunidad de visitar compañías mexicanas en la industria automotriz en Estados Unidos y vemos que cuando la compañía mexicana compara sus indicadores en Estados Unidos contra los que logra en México logra mucho mejor niveles de eficiencia y de productividad que la misma operación aplicada a los Estados Unidos. Claro. O sea, nosotros tenemos muy buenos trabajadores, somos muy buenos trabajadores, nos interesa conservar el trabajo y en Estados Unidos, bueno, su escala de prioridades es totalmente diferente y la manufactura siempre es un trabajo rudo, es un Yeah. trabajo difícil, hay calor, hay ruido, tienes que trabajar en turnos, pues eso no le gusta a la gente y bueno, pues prefieren trabajos mucho más Y simples por o eso las sencillos. empresas están aquí. Yo recuerdo una reunión del CEO Dialogue, que creo que fue en Mérida, muy exitosa, donde el sector Así es. privado americano hablaba de la necesidad de ir construyendo región y que la competitividad era un asunto que efectivamente dependía de todos. Pero ¿en dónde se ha perdido esa, digamos, conexión, esa conversación de ese sector privado Sí, que yo conoce creo que América del Norte con los círculos políticos de aquel país, Carlos? el sector privado sigue pensando lo mismo porque, bueno, es racional y ve la realidad, y la realidad es la que yo trato de describir. Hoy la manufactura es más eficiente en México, cuesta menos, somos más competitivos que en Estados Unidos. Ellos prefieren trabajar acá. ¿Dónde se ha perdido? Ha llegado al poder un grupo de gentes que tienen una visión, los economistas le llamamos mercantilista, que creen que la riqueza se genera cuando tú exportas más de lo que importas. ¿Mm? Y que
Esto es suma cero. Si tú tienes un déficit es porque alguien te está, como ha sido el lenguaje que ha usado el presidente Trump, te está robando o lo está subsidiando. Cuando, yo no quiero convertir esto en una clase de economía, pero cuando esto, lo importante es cómo lo financian, y los Estados Unidos financian esto por su balanza de servicios y su balanza de capital. Pero tienen una ventaja que yo le quiero poner foco a tu auditorio. Ellos emiten billetes, ellos son un emisor de billetes, les cuesta imprimir un papel con tinta que se llama dólar, que todo el mundo acepta alrededor del mundo, que no tiene necesariamente un respaldo y pueden comprar cosas, bienes tangibles, automóviles, bienes de lujo, comestibles, verduras, lo que tú te imagines, pagando con un papel y con una tinta. ¿Por qué lo hacen? Pues porque son la hegemonía mundial, ponen las reglas del mundo y ellos pueden hacerlo. Si nosotros nos pusiéramos a emitir dinero, pues lo único que provocaríamos es inflación. No quiero convertir esto, insisto, en una clase de economía, pero esas son las razones por las cuales ese modelo se sostiene. Claro. Yo creo que al final la realidad, y lo estás viendo, Leonardo, se va a imponer. Estados Unidos sí va a poner aranceles a algunos productos, le preocupa obviamente el crecimiento de China y todo lo que tenga relación con China o que de alguna manera, El porque acero, el también nosotros tenemos, aluminio. Ujú. tenemos un pecado, Leonardo, y para compartirlo con tu auditorio. Casi todo el superávit comercial que tenemos con Estados Unidos lo tenemos en déficit con los chinos. 100.000 Entonces, millones, ¿no? Ujú. un poco más de eso, 120, 130 mil millones de dólares con los chinos. La conclusión obvia es, pues estos usan a México como un trampolín para vendernos los productos chinos, dándole muy poco valor al producto mexicano. El plan que la presidenta Sheinbaum presentó como Plan México tiene un capítulo, a mí me gustaría que fuera el capítulo, porque creo que eso transformaría a México, de cómo poder integrarle valor a lo que exportamos. Claro. Te voy a poner un ejemplo para tu auditorio. Somos el principal exportador de pantallas de televisión del mundo, el principal del mundo. Pero el valor que México le pone a esas pantallas que exportamos es tan solo el 12%, básicamente la mano de obra que se usa para hacer la pantalla. Todo lo demás lo importamos, cuando nosotros deberíamos estar promoviendo lo que ya hicieron los chinos, que es meterle valor mexicano a esa pantalla de televisión. Claro. ¿Tú crees que no podemos nosotros producir los plásticos alrededor de la televisión? Me sigo Poder, preguntando por qué no lo hacemos. Es verdad, es. porque no ha habido una política industrial hasta el día de hoy que promueva la integración de valor en todo lo que Ya. exportamos. Si tú agarras un producto chino, Leonardo, el 90 o más es chino, Sí. completamente chino. En cambio, si agarras un producto mexicano, solamente el veintitantos por ciento es mexicano. Entonces, ¿Mm? además tienes Entre- conciencia de que es chino y el mexicano, desde las camionetas hasta esas pantallas, no sabes que es mexicano. Yo tengo la impresión, Carlos, de que igual que López Obrador fue muy prudente en el trato con Trump, podríamos pensar que de aquí al domingo una buena parte de esta presión sobre los aranceles podría efectivamente desaparecer. ¿Tú y compartirías ese presagio? Totalmente, Leonardo. Mira, la presidenta ha sido muy prudente. En vez de contestar como lo hizo Canadá en un momento y empezar a pelearse desde el primer momento, ella tomó distancia, tomó prudencia, escuchó lo que está pasando alrededor del mundo, porque este no es un problema solamente mexicano. Hoy están preocupados los europeos, los asiáticos, bueno, todo el mundo. No quiero saber quién no está preocupado de cuáles son estas políticas que está implementando o intentando implementar Estados Unidos. Por primera vez hoy habla del TEMEC, habla de soportar al TEMEC, Pues sí, de que si las reglas del TEMEC se cumplen, él no va a poner aranceles. no puede, Obvio, ¿no? hombre, Ujú. eso tenía que volver a la realidad. Hoy, ¿dónde se lo va a poner? Pues donde ven riesgo, donde Ya. ven un riesgo de integración, donde no estamos nosotros cumpliendo con las reglas de origen. Hay una regla que dice que los productos entre México, Canadá y Estados Unidos tienen que tener un porcentaje producido en esta región.
Entonces, todo eso, pues que vale la pena, porque además nos da a nosotros más negocio para futuro, otra Sí, vez sí. nos Y integra podría ser el mejor. punto medio que aludía el secretario de Economía ayer, ¿no? De Comercio. Pero sí, pero a mí me encantaría decir una cosa en estos minutos que me das la oportunidad de platicar con tu auditorio. Esto debería ser una oportunidad para ponernos una llamada de atención a que nosotros debemos desarrollar a las pequeñas, a las pymes que se llaman en México. Ahí es donde está el valor de la inversión, Mm. Leonardo. Ahí es donde puede crecer nuestro país. En el consumo interno también. Si pudiéramos hacer las dos cosas, ser una potencia exportadora, que ya la somos, y al mismo tiempo desarrollar nuestras pequeñas y medianas empresas, este país estaría entre los primeros del mundo. Pues tomo nota, Porque Carlos. tenemos Pues como siempre, todos los muy elementos para agradecido hacerlo. contigo, ¿eh? Te aprecio mucho, Leonardo, te mando un abrazo y a tu auditorio mi agradecimiento. Yo te Mil mando gracias. dos, una reflexión importante que hoy compartimos con usted, quien fuera la cabeza del CC.